Buen día a todos. Quiero en primer lugar agradecer a la Sociedad Venezolana de Radiología su amable invitación. Es para mí un honor y un privilegio dirigirme a ustedes en el Congreso de esta honorable sociedad. Tengan seguro que esta presentación, tan lejana en la distancia kilométrica, está muy cerca en mis sentimientos. La idea de esta presentación se generó durante el confinamiento de la primavera pasada en plena pandemia del COVID-19. Me pareció relevante conocer el estado actual de las neumonías, el impacto de las mismas en los departamentos de imagen, así como conocer algunas de las carencias que tenemos, tanto en la evaluación clínica como en los estudios de imagen. Esta presentación está dedicada a esos miles de profesionales que han arriesgado sus vidas para que todos vivamos más seguros. Este es el índice de la presentación. Como puede verse, se va a discutir los patrones de presentación de las neumonías y sus signos típicos. También lo que altera los patrones de presentación y las complicaciones habituales, así como las desviaciones que podemos encontrar en la evolución de las mismas, sobre todo en las neumonías que no desaparecen. Por último, se discutirán las situaciones donde la radiografía de tórax puede ser negativa, en presencia de neumonía. ¿Qué se pretende con esta presentación? He aquí los objetivos de la charla, que se centran en revisar el estado actual del diagnóstico de las neumonías y las variantes que dificultan esa tarea. La neumonía es una enfermedad grave que se cobra la vida de un importante número de personas. Es más frecuente en los dos extremos de la vida y en pacientes con SIDA. Tradicionalmente se ha dividido en neumonías de la comunidad y neumonías nosocomiales, con una línea de separación que algunos cuestionan. La nosocomial suele dividirse a su vez en aquellas que se asocian a ventilación asistida y las que no están asociadas. Niños y adultos comparten factores generales de riesgo aquí mencionados. A la derecha, factores específicos de gran interés. Destacan las neumonías asociadas a las residencias de ancianos, que han visto dramáticamente aumentado su número con la pandemia viral del COVID-19 que aún sufrimos. El tercer trabajo mencionado hace referencia a los ancianos, sobre todo residentes en centros geriátricos, y cómo la aparición de síntomas generales poco específicos, tales como la confusión, el incremento de caídas ocasionales, etc., debe levantar sospechas de neumonía ignorada. Existe un número significativo de pacientes con neumonía en los que no es posible identificar el germen. Las muestras están contaminadas con frecuencia por gérmenes habituales del tracto respiratorio superior. Es importante señalar que la frecuencia de la neumonía tuberculosa en los países donde la tuberculosis es endémica puede llegar hasta el 25% de los pacientes. Aproximadamente un tercio de pacientes con signos y síntomas de neumonía tienen radiografía inicial negativa, pero tienen una infección seria del árbol respiratorio inferior. Este dato señala el error de considerar neumonía similar a consolidación. El artículo de Langelier describe el uso de técnicas genómicas en pacientes con trasplante de médula ósea para diferenciar los gérmenes causantes de la infección de los comensales habituales del tracto respiratorio. Chandrach habla de un cambio de paradigma, porque las nuevas tecnologías priman el estudio de la microbiota del huésped y su respuesta a la infección. La frase final citada resume esta situación, haciendo hincapié en que el árbol respiratorio del huésped no es un lugar estéril donde asienta un germen que llega del exterior, sino un área que constituye una comunidad bacteriana donde un patógeno concreto impone su ley. Este autor estudia el impacto de los signos y síntomas de la neumonía, cuadro a la izquierda, en un número significativo de pacientes. Cuando estos signos y síntomas no están presentes,
no sería necesaria la radiografía de tórax hasta en un 95% de los estudiados. Por tanto, existe un 5% de individuos que podríamos llamar falsos negativos que sí tendrían neumonía. Estos pacientes, con baja probabilidad de morbilidad, pueden tener un buen seguimiento y, por tanto, estar bien controlados. Cuando los signos y síntomas son positivos, el estudio radiográfico estaría indicado y su fiabilidad diagnóstica sería cercana al 80%. ¿Qué papel juega la tomografía computerizada en el diagnóstico de neumonía? La literatura señala que la mayoría de las neumonías son detectables en el estudio radiográfico. En un pequeño porcentaje, la tomografía computerizada no muestra evidencia de neumonía. Un porcentaje moderado presenta un diagnóstico alternativo. La tomografía computarizada parece de valor en pacientes de edad, inmunocomprometidos o con radiografías no diagnósticas. No existen patrones reconocibles en la tomografía computerizada de neumonías específicas, si se exceptúa las de Pneumocystis carini y de Mycoplasma pneumonia. ¿Qué aporta el estudio radiológico? La sustitución del aire alveolar normal por pus, exudado inflamatorio o caseum es el sustrato patológico de los patrones de neumonía que vemos. La infección puede presentarse con patrones iniciales de relleno alveolar de difícil visualización en el estudio convencional, como en el caso del vídeo deslustrado, árbol en brotes, nódulos centrobulillares, empedrado, patrón septal y patrón miliar. Los patrones, si son extensos, pueden verse en el estudio convencional. A veces solo son visibles en tomografía computerizada, progresando hacia la consolidación o permaneciendo como un patrón definitivo. Sin embargo, la consolidación puede aparecer como presentación inicial de las neumonías, sin pasar por las etapas previas descritas. Arriba y a la izquierda, un patrón de vidrio deslustrado en un corte axial y en la reconstrucción coronal de un caso de COVID-19. Presenta densidad tenue, a través de la cual se pueden ver los vasos. Su radiografía es visible debajo, con densidades en vídeo deslustrado diseminadas. A la derecha referencia al artículo reciente de Parekh, donde se destaca que todas las neumonías virales pueden presentar patrón en vídeo deslustrado. ¿Cómo se ejemplifica? Arriba y a la derecha, con un caso de gripe A que presenta grandes densidades basales en vídeo deslustrado y sospecha de adenopatías ciliares, sobre todo en el lado derecho. El patrón de árbol en brotes se produce por el relleno de los bronquiolos terminales por exudado inflamatorio, por caseum o por pus. Su nombre recuerda a los árboles que están en plena gemación. Mostramos aquí un corte axial y la reconstrucción coronal con el aspecto típico del patrón. En la posterior anterior de tórax se aprecian infiltrados mal definidos con patrón nodular fino, más acusado en los lóbulos superiores. En un paciente con un carcinoma gástrico y diseminación tuberculosa pulmonar probada. El patrón en empedrado se presenta cuando a la densidad de los lobulillos rellenos de secreciones se une el engrosamiento de los septos interlobulillares. El resultado es una densidad empanal que representa los lobulillos y sus paredes visibles. Descrita originalmente como típica de la proteinosis alveolar, hoy sabemos que se presenta en neumonías difusas, como este caso de Pneumocystis jirovecii en un SIDA. En la postura anterior, el patrón produce una densidad difusa y uniforme en la que a veces es difícil visualizar el patrón, aunque en este caso se pueden distinguir los elementos típicos del empedrado. La combinación de árbol en brotes con nódulos centrobulillares es propia de las infecciones. En este paciente, los cortes de tomografía computarizada revelan bronquiectasias, señaladas con flechas blancas.
A su alrededor existe una combinación de densidades en árbol en brotes y nódulos centroalveolares secundario, todo ello a una infección por pseudomonas. La radiografía posterior anterior presenta densidades mal definidas, más abundantes en la región de la língula y del lóbulo medio. El patrón septal clásico es el de edema pulmonar. Sin embargo, existen algunas neumonías aquí mencionadas que lo pueden presentar, como este caso de citomegalovirus, en el que se mezcla un patrón septal con pequeñas consolidaciones basales. El patrón miliar agudo es propio de la tuberculosis miliar. Existen otras infecciones que lo pueden presentar. Este caso de neumonía por Mycoplasma pneumonia mezclan un patrón miliar con algunas consolidaciones basales. El patrón en mosaico se presenta con densidades desiguales del parénquima pulmonar. El atrapamiento aéreo suele ser la causa, aunque existen otros casos de afectación vascular pulmonar. En este paciente, un seropositivo con neumonía difusa por neumocistis, la imagen del mosaico se aprecia bien en la tomografía computarizada, como es habitual. En la postanterior de tórax puede verse alguna diferencia de densidad poco específica. La consolidación, el patrón habitual de presentación de las neumonías, produce una densidad anormal del parénquima, de bordes imprecisos y frecuentemente con un broncograma aéreo, como el caso que mostramos a la izquierda. En la tomografía computarizada se aprecia bien el broncograma aéreo existente. Las consolidaciones pueden presentar un borde nítido, bien definido, cuando contactan con las fisuras. Caso a la derecha, que presenta una neumonía con broncograma limitada por la fisura horizontal. Es importante señalar que las neumonías por virus alcanzan el 25% del total. Mayor dificultad para el radiólogo, puesto que la mayoría se presentan con patrones en vidrio deslustrado. Se han descrito variaciones en forma y luz del broncograma visible, en comparación con los de la tuberculosis y el carcinoma de pulmón. Arriba puede verse la forma del broncograma. La mayoría de las neumonías presentan un broncograma de características normales, mientras en la tuberculosis predomina el broncograma tortuoso y en el carcinoma el broncograma de aspecto rígido. Abajo, las características de la luz del broncograma, normal en las neumonías. En el carcinoma de pulmón presenta con frecuencia estenosis, mientras en la tuberculosis son frecuentes las dilataciones localizadas. El signo de la silueta es de gran valor en la localización de consolidaciones. La visualización de la cisura, como una línea bien definida, se hace porque en el normal hay aire a ambos lados de ella. Cuando existe una consolidación en contacto con la cisura, se produce una interfase aire de densidad agua, por lo que solo podremos ver el borde de la cisura que permanece en contacto con el aire pulmonar. En la lateral mostrada aquí, la cisura es visible como línea en la parte alta, flechas amarillas. En la parte baja solo es visible el borde posterior, por existir consolidación anterior, flechas negras. La posterior anterior confirma la neumonía. En ocasiones, la grasa cisural es abundante y produce pseudocondensaciones. Este signo ayuda a descartarlas. La hinchazón de un lóbulo, afecto de neumonía, se conoce como la expansión lobar y obedece al desplazamiento de la cisura por el exudado inflamatorio abundante. Aunque inicialmente se asoció a la neumonía por Klebsiella, puede verse en otras, sobre todo en neumocócica. El diagnóstico diferencial más importante es con la neumonía obstructiva, como ocurre en el carcinoma de pulmón. En las imágenes, una neumonía por Klebsiella del lóbulo superior derecho con hinchazón de la fisura. 10 días más tarde puede verse que se ha cavitado. La tomografía, casi un mes más tarde, revela un gran esfacelo en el interior de la cavidad. La cavitación de una neumonía indica habitualmente la presencia de infección necrotizante. Ocurre entre el 10 y 12% de los casos.
Es visible en numerosas neumonías, como puede verse en el cuadro adjunto, aunque también se señalan algunas causas no infecciosas. En la imagen, una neumonía necrotizante en un seropositivo debido a infección por enterococo. Siempre que existe cavitación, debe descartarse la posibilidad de tuberculosis. Otra consecuencia es la pérdida de volumen, signo que también comparte con la neumonía tuberculosa. La presencia de un gran esfacelo en el interior de la cavidad de una neumonía puede deberse a necrosis por trombosis de los vasos que nutren ese territorio. El caso que mostramos presenta una masa móvil demostrada por las radiografías en bipedestación y en decúbito supino en una neumonía por Klebsiella. La tomografía computarizada, casi un mes más tarde, revela una cavidad anfractuosa y con una masa residual en su interior. Desgraciadamente, los estudios de tomografía computarizada de este paciente no tenían contraste y por tanto no puede saberse la posible participación vascular. Un nódulo sólido rodeado de una zona de vidrio deslustrado se conoce como el signo del halo y ha sido descrito como típico de la aspergilosis invasiva. Por eso es frecuente en pacientes inmunosuprimidos, como el caso que presentamos de leucemia mieloide aguda, que tras el tratamiento presenta dos imágenes en halo. Es importante señalar que es un signo de aparición rápida, visible en el inicio de la infección, desapareciendo posteriormente. En pacientes inmunocompetentes se ha señalado la criptococosis como la causa más frecuente. He aquí una consolidación del lóbulo superior izquierdo en un paciente con leucemia mieloblástica. La consolidación se necrosa con el tiempo. El signo del menisco está bien representado por la imagen del día 31 de enero, donde puede apreciarse la presencia de una consolidación con necrosis y que contiene una masa en su interior. De acuerdo con la literatura, se trata de tejido necrótico en aspergilosis invasiva. La cavidad con restos necróticos dentro puede verse en diferentes entidades, aunque cuando ocurre, como en este caso, de leucemia aguda tras el tratamiento, es típica de la aspergilosis angioinvasiva. La presencia de un área de vidrio deslustrado rodeada por un anillo o medialuna de consolidación ha sido denominado el signo del halo invertido. El caso que mostramos presenta dos típicas áreas de halo invertido en los cortes de tomografía computerizada arriba y en el medio, además de otra consolidación más sólida en la base derecha. Se trataba de una neumonía organizada probada en biopsia. El halo invertido se describió inicialmente como típico de la neumonía organizada, pero se ha visto en otras entidades. Si ocurre en pacientes inmunosuprimidos, la causa más frecuente parece ser la mucormicosis, aunque también ocurre en la aspergilosis invasiva. En el inmunocompetente, la localización periférica puede deberse a infarto pulmonar. El signo de los ollejos de uva se describió inicialmente para una cavidad de pared fina que ocurría en zona de consolidación que se necrosa. Se describió inicialmente en coccidioidomicosis, pero se señaló su posible frecuencia en tuberculosis, así como otros hongos. El caso de tuberculosis que mostramos presenta dos clústeres o agrupación de cavidades de paredes finas asociadas a un centro más denso y que recuerda a un racimo de uvas. Pasaremos revista a los principales patrones de presentación de las neumonías. En general se aceptan 4 patrones elementales de presentación de las neumonías. La explicación patogénica de cada patrón figura en el texto. El lobar, el más frecuente y conocido, cuyo ejemplo más típico sería la neumonía por neumococos, suele ser una consolidación que ocupa un lóbulo con broncograma frecuente. La bronconeumonía se presenta con lesiones multifocales,
como nódulos o pequeñas consolidaciones con engrosamiento peribronquial. Es frecuente en la sepsis por estafilococos resistentes y no resistentes. El llamado patrón intersticial, donde predominan los engrosamientos septales y las densidades en vidrio deslustrado, es frecuente en las neumonías virales. Por último, las lesiones nodulares, cavitadas o no cavitadas, son frecuentes en los hongos y en algunas bacterias como las micobacterias. En la práctica, estos patrones elementales que hemos descrito se ven con frecuencia alterados. Por eso, la pregunta obligada es, ¿qué los altera? La alteración se debe fundamentalmente a la presencia previa de alguna alteración del parénquima. Las enfermedades de base pueden provocar imágenes que separan la neumonía del patrón habitual. He aquí a la izquierda una pequeña lista de alteraciones que cuando existen en un paciente afecto de neumonía pueden alterar su presentación. El caso que mostramos es un buen ejemplo. El cuadro agudo de neumonía por Haemophilus influenza solo muestra en el estudio radiológico pequeñas densidades mal definidas en el lado derecho, viéndose hiperclaridad de ambas mitades superiores de los pulmones. La tomografía computarizada revela pequeñas densidades anteriores compatibles con lesión infecciosa. Llama la atención la ausencia de vasos en ambos ápices, sobre todo en el derecho, debido al enfisema presente. El mismo paciente que 5 meses más tarde presenta un cuadro de fiebre y disnea. Las radiografías de tórax revelan un patrón cavitario superpuesto a densidades mal definidas de ambos lóbulos superiores. La tomografía computarizada revela condensaciones bilaterales con broncogramas aéreos y empedrado. Están distorsionadas por la presencia de numerosas bullas, más acusadas en el lado derecho. El estudio reveló infección por Mycobacteria tuberculosa. En ocasiones puede existir una enfermedad de base que sea desconocida, como el caso que mostramos, que ingresa con neumonías múltiples en ambos pulmones. El paciente tenía diabetes ignorada hasta el momento del ingreso. El riesgo de neumonía en diabéticos, como se señala, es el doble de los que tienen los no diabéticos. Veamos cómo evolucionan las neumonías. Las neumonías desaparecen progresivamente hasta alcanzar su desaparición completa, en la mayoría de los casos en menos de 3 meses. Se ha mencionado que lo hacen por acción de la gravedad, como en el estudio que mostramos, donde la neumonía lobar derecha va desapareciendo progresivamente de arriba abajo. Cuando la evolución se enlentece, generalmente existe alguna condición adicional, como EPOC, inmunosupresión o ser una persona de edad avanzada. La evolución en este paciente con neumonía redonda es opuesta a lo anteriormente expuesto. Primero se accesifica y luego desaparece concéntricamente, como se supone que lo hacen los infartos, el llamado melting sign o signo del cubo de hielo. Se recuerda aquí que la neumonía redonda es solo una forma de presentación que puede ocurrir en cualquier neumonía. Entre las más frecuentes se han señalado el neumococo, la Coxiella burnetii y los coronavirus. También se menciona algún caso con síndrome respiratorio agudo, SARS. En las neumonías se puede producir un fenómeno de obstrucción en válvula que facilita la insuflación del territorio pulmonar más allá de la obstrucción. Esta neumonía, con zonas extensas de necrosis, territorio abonado para la aparición de neumatoceles, los presenta en el ápice derecho. Suelen ser únicos, aunque a menudo son múltiples. El diagnóstico diferencial ha de hacerse con las bullas, que tienden a crecer, mientras los neumatoceles tienden a desaparecer progresivamente. Pasaremos revista a las complicaciones habituales de las neumonías, que están reflejadas en este cuadro.
El derrame pleural no complicado es de presencia frecuente en las neumonías. Es un exudado sin gérmenes en líquido, donde los datos de laboratorio, glucosa y pH, son determinantes. En las imágenes, una neumonía del lóbulo inferior derecho, oscurecida por el líquido en la postera anterior, pero que deja ver un definido broncograma aéreo en la lateral, señalado con flechas blancas. Las reconstrucciones coronal y sagital, a la derecha, confirman la consolidación neumónica con broncograma. Aunque los cultivos sean negativos, el derrame complicado implica contagio bacteriano al espacio pleural. Este caso es un buen ejemplo. Hace una neumonía de pulmón derecho que pronto se cavita. En la tomografía computarizada se aprecia la consolidación cavitada. En el lóbulo superior existe un broncograma patológico con pequeñas cavidades colgando del árbol bronquial. Además, existe comunicación del árbol bronquial con la cavidad pleural. La estancia hospitalaria sirvió para conocer que este cocainónomo era seropositivo. En la tomografía computarizada se ha descrito el signo de la pleura dividida, que refleja la ocupación por líquido del espacio entre pleura visceral y parietal. Puede tener varias causas, pero el empiema es la más frecuente. Este caso muestra, tras un cuadro neumónico, una densidad posterior con bordes poco definidos en la póstera anterior y lenticular en forma en el perfil, con un borde bien definido. La tomografía computarizada revela una consolidación del lóbulo inferior derecho. Por dentro y atrás, una colección pleural perfectamente definida con algunas burbujas de gas en su interior. Existe realce de ambas pleuras y aumento de la gasa extrapleural, que a veces puede presentar realce. La punción externa y la infección pulmonar en neurobios son otras causas de aire en la pleura. En drogadictos, la neumonía bacteriana sería la causa más frecuente de neumotórax. En los seropositivos con origen en su actividad sexual, la causa más frecuente sería el neumocistis carini. Este paciente seropositivo desarrolla neumotórax izquierdo. Las radiografías de tórax revelan un patrón difuso de situación preferentemente periliar y basal. La tomografía computarizada confirma el neumotórax izquierdo. Además se aprecia un patrón difuso con vídeo deslustrado extenso y en el lado izquierdo varias cavidades en la superficie pulmonar. El paciente había sido tratado con pentamidina, que ha sido involucrada en el desarrollo de cavidades bullosas en el parénquima. Sin embargo, los autores con experiencia señalan que solo el 7,6% de los pacientes de su serie con neumotórax habían sido tratados con pentamidina y que la aparición de las cavidades puede deberse a la propia infección por neumocistis. El tromboembolismo pulmonar complica las neumonías. Este caso de neumonía por COVID-19 presenta derrame pleural bilateral y una silueta cardíaca que parece aumentada. Existe una densidad en el seno costofrénico derecho con el aspecto típico de la joroba de Hampton, descrita en el infarto pulmonar. La imagen se confirma en las dos reconstrucciones coronales a la derecha. Al ingreso, y debido a dímeros altos, se realizó una TC angio que parecía normal inicialmente. Pese a ello, hay algunas imágenes dudosas, como puede verse en las dos imágenes pequeñas que incluimos. En el COVID-19, la trombosis local o el tromboembolismo ocurren bilateralmente o más en el lado derecho, y sobre todo en las áreas donde más consolidación existe. En ocasiones, la evolución de la neumonía se complica. Unas veces porque su desaparición es demasiado lenta. Otras porque la neumonía es recurrente en la misma zona pulmonar. Y por último, porque no se trata de una neumonía y el cuadro lo simula, siendo en realidad un cuadro de otra etiología. El trabajo que se menciona en primer lugar destaca el hecho de que tanto la resolución radiográfica
como la percepción de la neumonía por parte del propio paciente, van por detrás de la percepción que el clínico tiene de la curación de la neumonía. En el segundo trabajo puede verse como la resolución radiográfica es más lenta que la mejoría clínica. También se destaca cómo la resolución retrasada presenta unos parámetros muy definidos, donde se incluye, entre otros factores, la enfermedad multilobar. Se dice que existe resolución lenta cuando, a pesar de la terapia adecuada, la neumonía no desaparece. Los datos que se mencionan señalan una desaparición del 50% en 2 semanas o completa en un mes. Este paciente de 78 años con EPOC severo y con antecedentes de neumonía previa hace una neumonía del lóbulo inferior derecho en julio del 2004. Como puede verse en la evolución, en noviembre, casi 4 meses más tarde, aún sigue con parcial consolidación del lóbulo afectado. A la izquierda, cómo la edad influye considerablemente en la evolución de las neumonías, que en este caso se suma a la existencia de una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Este cuadro resume bien las situaciones en las que la neumonía tarda en desaparecer. La presencia de bacterias resistentes es con frecuencia la causa del fallo de curación de las neumonías. Este caso que mostramos, en un diabético que presentaba neumonías que tendían a limpiar para reaparecer, presentaba un Staphylococcus aureus resistente a la meticilina. La lesión se cronificó y posteriormente evolucionó a una neumonía organizada. El cuadro que mostramos añade otras causas de fallo que a continuación discutiremos. Algunas neumonías, sobre todo nosocomiales, se reinfectan con otra bacteria. Este paciente desarrolla en agosto una neumonía necrotizante localizada por Klebsiella pneumoniae. En septiembre persiste la lesión cavitaria. En octubre aparece otra lesión en el lóbulo inferior derecho, compatible con neumonía. El lavado bronquial demostró micobacterias tuberculosas. La segunda causa de dificultades es la neumonía recurrente. A las causas descritas en los japoneses hay que añadir las recurrencias debidas a cuerpos extraños y a estenosis bronquial, como la inflamación crónica, sobre todo tuberculosis. En las imágenes, un paciente con neumonía del lóbulo inferior izquierdo. Las reconstrucciones coronales revelan obstrucción bronquial debida a una calcificación grosera, un ganglio calcificado extruido, un broncolito, que erosiona la pared bronquial, se introduce en la luz y produce obstrucción. A la derecha, el mismo paciente desarrolla en el 2013 una nueva neumonía en el mismo territorio. Esta vez con encapsulación apical y líquido con aire en el seno costodiafragmático. Signos de empima pleural. Se procedió a una lobectomía. El tercer supuesto de fallo en el tratamiento es precisamente que no sea una neumonía de germen habitual. Puede tratarse de una neumonía tuberculosa o de una obstructiva, como en el carcinoma de pulmón. Algunas lesiones agudas, como la hemorragia pulmonar, pueden dar cuadros que simulan la neumonía. Por último, existen enfermedades crónicas que excepcionalmente pueden tener una presentación aguda, que puede confundir. En la imagen, una neumonía del lóbulo superior derecho con pérdida de volumen importante. Ante la ausencia de mejoría, un mes más tarde se realiza una tomografía computarizada que revela una consolidación necrótica con broncograma y retracción de la fisura menor, que se probó era debido a tuberculosis. Los cuadros de neumonía por tuberculosis suelen ser en personas de edad. No suelen presentar fiebre importante y la pérdida de volumen es una constante. La segunda causa de no tratarse de una neumonía habitual es la neumonía obstructiva.
secundaria a tumores endobronquiales. En ocasiones, el tumor obstruye el bronquio y produce un mecanismo en válvula que insufla el lóbulo afectado. Las radiografías PA y lateral mostradas revelan una consolidación del lóbulo inferior izquierdo con claros signos de hinchazón del lóbulo. A la derecha pueden verse los cortes de tomografía computerizada de este paciente que muestran un lóbulo hinchado, lleno de cavidades líquidas. Una, medida en el corte más inferior, señala 9 unidades Hounsfield. El carcinoma microcítico es el responsable de la mayoría de los casos. Este paciente presentó en febrero del 2012 un cuadro neumónico en la base derecha. Pese al tratamiento adecuado, en abril no se había modificado el estudio radiográfico. Se le realizó una tomografía computerizada a la derecha que mostró una consolidación irregular con broncograma y espacios quísticos. La broncoscopia realizada en mayo fue negativa para malignidad. Se aisló un Staphylococcus aureus y se le puso un nuevo tratamiento antibiótico. En junio, la consolidación había aumentado ligeramente de tamaño. Una segunda broncoscopia fue nuevamente negativa para malignidad. Se aisló un Haemophilus influenza, pero el cuadro clínico no varió. La tomografía computerizada realizada en octubre mostró mayor consolidación, con aspecto más sólido. La cirugía reveló un adenocarcinoma mucinoso. En los últimos tiempos se ha hecho énfasis en los adenocarcinomas periféricos con espacios quísticos, que pueden confundir con neumonías que se cronifican. La hemorragia pulmonar produce cuadros agudos que pueden confundirse con neumonías. Esta paciente presentó fiebre y hemoptisis. Era fumadora importante. Los estudios mostraron una consolidación del lóbulo superior izquierdo. La hemoptisis criptogenética es conocida en pacientes fumadores. No se encuentra causa concreta en la broncoscopia y tienden a recurrir si el paciente no cesa de fumar. A la derecha, algunas de las causas habituales de hemoptisis, incluidas algunas drogas que la producen. Algunas enfermedades crónicas se presentan con un cuadro agudo que simula neumonía. Este paciente presentó consolidación aguda del lóbulo superior derecho, con broncograma aéreo, que no cedió al tratamiento. La presencia de ganglios abundantes en el mediastino, corte coronal en medio, puede levantar sospechas. La biopsia mostró un linfoma MALT, una variedad poco frecuente de linfoma. Una última pregunta que nos hacemos. ¿Puede el estudio radiográfico ser negativo en presencia de neumonía? A la izquierda, la postura anterior de un paciente trasplantado de riñón con fiebre. La radiografía es prácticamente normal. La tomografía computerizada revela pequeñas consolidaciones y zonas de árbol en brotes, debido a una infección por Legionella. A la derecha, una cita de tórax normal en pacientes con neumonía por gram negativos. Abajo, otra cita de tórax normal en pacientes con COVID-19, en la que se destaca la presencia de estudios convencionales negativos. Los trabajos publicados en los últimos tiempos señalan un número significativo de neumonías con radiografías de tórax negativas. Suelen ser pacientes jóvenes, con tendencia a la obesidad y con marcadores inflamatorios en niveles bajos. El caso que mostramos es muy significativo de las dificultades de la radiografía de tórax. La paciente con neumonía por COVID-19 mejoró rápidamente de sus síntomas. Pero esta radiografía con energía doble fue realizada un mes más tarde y deja algunas dudas al detectarse zonas sospechosas.
La imagen en fase pulmonar, arriba y a la derecha, confirma densidades en las zonas bajas y medias, señaladas con flechas. Mismo paciente. Estas reconstrucciones pertenecen a la tomografía computarizada realizada el mismo día que la radiografía de tórax. Hay densidades en vídeo deslustrado en campos medios. La reconstrucción volumétrica a la derecha revela al menos 11 consolidaciones distribuidas por el parénquima, destacando así las dificultades del estudio convencional. Algunos trabajos publicados y reseñados aquí señalan la ausencia de alteración en las fases iniciales, que puede llegar hasta el 59% de los pacientes. Asimismo, se señala la persistencia de las lesiones en vídeo deslustrado hasta 8-12 semanas después de la neumonía, como en nuestro caso. A recordar, la neumonía sigue siendo causa importante de morbilidad y mortalidad. Existen numerosos factores de riesgo que es necesario conocer. La identificación del germen no se consigue en un número elevado de pacientes. La radiografía de tórax sigue siendo útil en presencia de síntomas de neumonía. La TC es útil en las complicaciones y en los pacientes inmunocomprometidos. La radiografía de tórax puede ser normal con la enfermedad ya presente. Los casos de radiografías negativas suelen ser con marcadores inflamatorios más bajos, pacientes más jóvenes y con mayor tendencia a la obesidad. Por último, con el aumento de las neumonías por virus, crece la dificultad diagnóstica para el radiólogo, porque muchas de ellas tendrán estudio negativo, al menos de inicio. Muchas gracias.